Gloria a Dios. Amén. A Él le pertenece este culto, a Él le pertenece la gloria, a Él le pertenece todo lo que somos. Amén. Bueno, pues me gustaría que oremos antes de entrar en la palabra en esta mañana. Padre, muchas gracias por darnos el privilegio de estar en tu presencia. Y todo es gracias a la sangre de Cristo Jesús, a quien adoramos, quien merece toda la gloria en los cielos y en la tierra y en toda la creación. Que todo lo que respira alabe al Señor en este lugar, Señor. Te pido, Señor, que me llenes de tu Santo Espíritu y que transmitas tu verdad a los corazones y a las mentes de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, hermanos, tengo el privilegio de predicar en esta mañana. Como ha dicho el hermano, ya conozco desde hace tiempo a Daniel, pastor, y a Daniel Junior también. Y que bueno, después de casi ya 5 años cumplidos de estar enseñando en el colegio y poder venir aquí y compartir por primera vez la palabra del Señor. Amén. En esta mañana me gustaría hablar acerca del siguiente mensaje, que se titula ¿Para qué murió Cristo en la cruz? ¿Para qué murió Cristo en la cruz? Y vamos a explicar todas las doctrinas, es decir, todas las cosas que Cristo hizo por nosotros, los beneficios que Él obtuvo a favor de su pueblo. Y me gustaría que, en primer lugar, hemos de siempre considerar, antes de hablar de qué es lo que hizo Dios, hablar de quién es Dios y por qué tenemos ese gran problema con Dios, que tiene que ser resuelto en la cruz. Vamos a empezar entonces en primer lugar diciendo que Dios, ¿sí?, el ser perfecto, el ser que creó todas las cosas, el ser insuperablemente grandioso, amén, ha creado al hombre en una perfección moral ante sus ojos. Porque Dios es amor mismo, porque Dios es perfecto, porque Dios es amor, merece todo nuestro amor, admiración, adoración, amén, que giremos en torno a Él, porque Él es la perfección. Amén. Ahora bien, si bien Dios merece toda la adoración y que giremos en torno a Él, ¿acaso todo gira en torno a Él como debería? Vamos a ver, el hombre fue creado para corresponder al amor de Dios. Tú fuiste creado para corresponder al amor de Dios. Y siendo amigo de Dios, sin pecado, sin ninguna desviación de la forma de ser de Dios. Pero el hombre, que poseía libre albedrío, porque sin libre albedrío no hay amor, desobedeció a Dios. Quiso ser Dios sobre sí mismo. La esencia, el corazón, el centro del pecado está en que el ser humano quiere ser independiente de Dios. Dios para sí mismo. Cuando hay un Dios, que es el ser perfecto. Amén. Entonces el hombre decidió amarse más a sí mismo que a Dios. Quiso obtener ese beneficio, entre comillas, del que le hablaba la serpiente, y que no era beneficio para nada, sino ser privados de la gloria de Dios. Cuando pecamos hoy, nos damos cuenta de que pecamos porque damos la preferencia a nuestro propio apetito carnal, egoísta, antes que a Dios, quien merece todo nuestro amor y adoración, con una vida santa, ser como Él es. Amén. Fuimos creados para ser su reflejo. Y la pregunta es, ¿por qué no lo somos? ¿Por qué lo dejamos de ser? ¿Y por qué no lo somos en nuestro día a día? Y bien, ahora volvemos a Dios. Hemos visto a Dios como el ser perfecto y creador. Vamos a volver a Dios. Ahora, Dios, que es justo, se convierte en el juez justo. Dios no puede negarse a sí mismo porque Él es absolutamente justo y santo. Así que por su santidad no podemos entrar al cielo y por su justicia merecemos el infierno. Voy a repetirlo. Por su santidad, nuestro pecado es incompatible con Él. No podemos entrar al cielo.
Pero porque Dios es justo, no puede hacer la vista gorda. Hemos de ser castigados, hemos de ir al infierno, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, cosa que hemos elegido los seres humanos al querer ser independientes de Él. Y todo aquel que quiera seguir siendo independiente de Él en esta vida, sufrirá esa exclusión. ¿Vale? Entonces, hemos ofendido a un Dios eterno y merecemos un castigo eterno. Es lógica. Dios no puede perdonar nuestros crímenes porque Él no es un juez corrupto. No puede cerrar los ojos a nuestra maldad. Por tanto, las demandas de la justicia de Dios han de ser satisfechas. Lo que hemos hecho, la que hemos liado, tiene que ser pagado. Es necesario que alguien pague esa multa. ¿Serás tú o será otro? Así que las demandas de la justicia de Dios han de ser satisfechas, porque Dios no puede hacer la vista gorda. Él es el árbitro moral del universo. Como dijo un teólogo, Dios es el árbitro moral del universo. ¿Sí? La diferencia entre nosotros y Dios, para nosotros, perdonar a los demás es nuestra obligación. Para Dios, perdonar es el mayor de los problemas. Porque ¿cómo Dios puede perdonar el mal si es juez justo y es el que tiene que poner el orden y la justicia en el universo? Os voy a leer un texto extraído de un libro que se llama ¿Por qué Dios hombre?, de un teólogo y filósofo del siglo XI, Anselmo de Canterbury, quien ha descrito este asunto con una lógica admirable. ¿Por qué Dios hombre? ¿Por qué la encarnación? ¿Por qué la muerte de Cristo en la cruz? Fijaos, lo explica en 9 pasos, muy sencillo. El pecado, dice Anselmo, es no darle a Dios lo que le corresponde. La sumisión de nuestra voluntad toda a la de Él. 2. Pecar es quitar a Dios lo que le pertenece. Es robarle y de ese modo deshonrarlo. Voy a repetirlo por si no ha quedado muy claro. El pecado es no darle a Dios lo que le corresponde, nuestra total obediencia, ¿no?, a su voluntad. Pecar es quitar a Dios lo que le pertenece, es robarle y de ese modo deshonrarlo. Es decir, cuando no damos a Dios lo que se merece, toda nuestra obediencia le estamos robando lo que le debemos. Dice Anselmo, Dios no sostiene nada con mayor justicia que el honor de su propia dignidad. Claro, no es para menos, es el ser perfecto. ¿Cómo no va a sostener con mayor justicia alguna cosa que el honor de su propia dignidad? En cuarto lugar, nuestra obediencia actual, eso que los seres humanos llamamos obediencia, nuestra obediencia actual y nuestras buenas obras no sirven para satisfacer la deuda de nuestros pecados, ya que estas cosas son exigidas de todos modos. Es decir, piensa en esa persona cuando le predicas el Evangelio y te dice, bueno, pero yo creo que lo que yo hago de bueno va a pesar más que lo malo que hago. ¿Por qué eso no funciona? En primer lugar, esa idea de la balanza es islámica, ni siquiera es cristiana. Y en segundo lugar, esa idea de la balanza presupone que Dios nos ha puesto en una incertidumbre, digamos, en algo neutral, a ver qué pesa más. Pero es que Dios no ha hecho esto. Según la Biblia, Dios hizo al hombre recto. Dios lo hizo todo, era bueno en gran manera. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces el hombre estaba hecho para hacer el bien. No estaba hecho para el estar constantemente haciendo cosas buenas y malas a ver cuál va a pesar más. Se supone que el bien es lo que el ser humano, tú, tienes que producir. Amén. El problema es de dónde sale el mal en tu vida, en tu conducta. Entonces, dice por eso Anselmo que nuestra obediencia actual, nuestras buenas obras, se presuponen, ¿sí? No sirven para satisfacer la deuda de nuestros pecados porque son exigidas de todos modos. Es que se supone que debemos hacer las buenas cosas.
Se supone que debemos amar y obedecer a Dios. No es un mérito extraordinario. Ay, mira qué bueno que ama a Dios. Es que fuiste creado amando a Dios. Por lo tanto, no podemos salvarnos a nosotros mismos, dice Anselmo. No hay nada que podamos hacer. Llevamos una mochila de pecados y de robarle a Dios que no hay manera. El punto 6 dice: el hombre le debe a Dios, a causa del pecado, de ese robar a Dios, lo que no puede devolver, pero a menos que lo haga, no puede ser salvo. O sea que le debes algo a Dios que le tienes que devolver, pero no puedes hacerlo, pero si no lo haces, no puedes ser salvo. Punto 7. No hay nadie que pueda dar satisfacción sino Dios mismo. Amén. Punto 8. Pero nadie debería darla sino el ser humano. Y punto 9, por último. Por lo tanto, es necesario que alguien que sea Dios, hombre, a la vez, Amén. lo haga. Amén. Dios hombre. Por eso, ¿por qué el Dios hombre? Porque nosotros no podíamos devolver la deuda que teníamos. Le debíamos algo a Dios que no podíamos devolver. El hombre es el único que tenía que devolverlo, no Dios. Pero Dios es el único que podía devolverlo. De modo que tenía que ser el Dios hombre. Dios se hizo hombre para salvarte a ti Amén. y a mí. Amén. Por tanto, Jesús murió para satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Decía un predicador que si en un examen de teología dice, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Y le responde, por nuestros pecados, dice, te voy a poner un 5. Porque es correcto. Pero si le respondes, murió para satisfacer las demandas de la justicia de Dios, te voy a poner un 10. Decía. Porque eso es. Amén. Eso es. Amén. Y ahora vamos a ver qué es lo que Cristo hizo a favor nuestro. Las doctrinas de la cruz. Jesús toma entonces nuestro lugar, toma tu lugar en la cruz. Y eso se le llama la doctrina de la sustitución. En lugar de que el rayo, por decirlo de algún modo, caiga sobre ti, cae sobre él. Y ahora vienen las malas noticias. Porque sabéis que antes de las buenas noticias, tiene que haber unas malas noticias. Y la primera mala noticia es que el ser humano es pecador. El ser humano ha decidido independizarse de Dios. Y ha decidido independizarse de Dios, y como se ha desgajado de Dios, como una planta, está muriendo, ya está muerto, pero está envejeciendo, está enfermándose a nivel físico, a nivel emocional, psicológico, a nivel espiritual ya estaba apagado. ¿Vale? Y la primera mala noticia es que somos pecadores y el pecado es incompatible con Dios. Amén. Decía un teólogo que el pecado, ¿sí? Digamos, la ira de Dios es, digamos, esa reacción de Dios frente al pecado. ¿Sí? En el momento en el que aparece un ser humano con algo que no debería tener, reacciona. La ira de Dios, en la Biblia habla de que la ira de Dios se encendió contra él. Por tanto, como él dice, es una tensión que se crea entre Dios y el ser humano. Por causa de tu pecado. Por causa de mi pecado. Porque nosotros no solamente tenemos el pecado, que es la independencia de Dios, tenemos los pecados. El pecado con mayúscula, que es la independencia de Dios, y los pecados con minúscula, que son los resultados de esa independencia, que es lo que tú y yo conocemos. ¿Quién de aquí no ha mentido? O que no haya robado alguna cosa, aunque sea muy pequeña, o que no haya insultado a alguien, que no haya codiciado a la mujer de su prójimo o a otra persona. ¿Quién de los que hay aquí podría decir, bueno, pues yo nunca he envidiado nada a nadie, nunca he codiciado las cosas que tiene mi prójimo, o que nunca he tomado el nombre de Dios en vano, que nunca he manipulado la verdad
para que me beneficie. Nadie, no hay nadie. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Y esa es la gran realidad. Somos pecadores. Amén. Y la primera mala noticia es que el pecado nos separa de Dios. Pero hay otra mala noticia. En segundo lugar, es que no solo somos pecadores, somos encima culpables. ¿Sí? Sí. Porque en el momento en el que nosotros empezamos a cometer pecados, tú no eres culpable por haber nacido espiritualmente muerto por herencia. Tú te vuelves culpable por deliberadamente cometer infracciones de la ley de Dios. Ya sea la ley escrita, la que tú quizás conoces, los mandamientos, o quizás eres una persona, ¿no? Una persona, imagínate, que nunca ha escuchado el Evangelio. ¿De qué manera peca esa persona? Contra la conciencia. Porque dice Romanos 2, 14 al 15, que Dios escribió la ley, su ley moral, en los corazones de los gentiles, de modo que ellos tienen capacidad de discernir entre el bien y el mal. Entonces, tenemos que nosotros somos culpables, porque habiendo conocido a Dios, dice Pablo, no le glorificaron como a Dios, ¿no? Sino que se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y empezaron a adorar cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que la naturaleza nos habla de Dios y nosotros, venga, yo soy mi propio Dios. Qué chulos, ¿no? Después, nuestra conciencia nos habla de la moralidad de Dios implantada en nosotros y nosotros, yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Pues ¿cómo no vamos a ser culpables? Si es que encima, no solamente es a nivel de conciencia general, sino es también porque tenemos la ley de Dios escrita y la conocemos. Incluso el mundo español tiene nociones de los 10 mandamientos, ya no por decir el pueblo evangélico, porque a quien más se le da, más se le pide. Claro. Culpables. Esto es, imagínate, ¿no? Un juez diciendo culpable. Tercera mala noticia, estamos muertos espiritualmente. Como he indicado antes, estamos separados, desenchufados de Dios, desgajados como una planta. Ya la savia de esa planta no fluye en nosotros, no tenemos vida. No tenemos vida, estamos muertos. Por eso la Biblia habla de la muerte espiritual. Porque cuando Dios le dijo a Adán, si comieres de ese árbol ciertamente morirás, la primera muerte, la muerte espiritual, es la que sufrieron y después empezaron a morir a nivel psicológico y a nivel físico. Muy bien. De ahí vienen los conflictos, los divorcios, las divisiones, los abusos, ¿sí? Y de ahí vienen las enfermedades y la muerte física en última instancia. ¿Por qué? Porque estamos espiritualmente muertos. Y nacemos con esto porque a través de Adán, dice Pablo en Romanos 5, que la muerte pasó a todos los hombres. ¿Vale? Y tengo la imagen. Estamos muertos. En una tumba, no sé si la podéis ver desde ahí. En tercer lugar, estamos sucios, por decirlo de alguna manera. Dios es santo, pero nosotros nos hemos contaminado. Nos hemos contaminado con malos pensamientos, con envidias, con tantas cosas que vemos por la tele a veces, ¿no? O en internet, o en las redes sociales, y que contaminan tus pensamientos, que contaminan tus ojos, que te autocontaminas siguiendo el ejemplo de los demás en tu manera de hablar, que no es piadosa, que no refleja el amor a Dios en primer lugar. Entonces, pecadores, culpables, muertos, contaminados, sucios, impuros, manos sucias, imagínate, manos sucias. En quinto lugar, la quinta mala noticia es que somos esclavos del pecado. ¿Y eso por qué? Porque la libertad del espíritu se define como que nosotros podemos tener control sobre nosotros mismos, pero hallamos que no tenemos control sobre nosotros mismos, ¿sí o no?
Nosotros como seres humanos nos damos cuenta que queremos acabar con una cosa y nos sale otro problema por otra. ¿Conocéis ese juego, no? Que la gente juega en las ferias, ¿no? Que le da con un martillo en uno y sale por el otro. Le da al otro y sale por el otro. Así somos. Intentas mejorar moralmente con tu religiosidad y con tu religión, a ver si lo tapo por aquí y sale por ahí. Y luego sale por aquí. Y luego sale por aquí. Y dices, ¿qué hago? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Esclavos, no podemos hacer lo que se supone que deberíamos hacer. Hay cosas que nos controlan, hay cosas que nos dominan. Y eso sin mencionar que existe un mundo espiritual que también trabaja mucho para que el ser humano se mantenga en esa esclavitud. Hablo de la oscuridad. El alcohol, las drogas, la pornografía, cuántas cosas hay que contaminan y que esclavizan al ser humano. La sexta mala noticia es que somos enemigos de Dios, y eso suena francamente terrible. ¿Te imaginas? Un ser humano bueno, que hace buenas obras, yo qué sé, que está en una ONG, que se va a África a hacer el bien, y la Biblia lo llama enemigo de Dios. ¿Sabéis por qué, hermanos? Porque el amor al prójimo tiene que fluir del amor vertical, del amor a Dios. Amén. Todo amor al prójimo, supuesto amor, que no emana de la relación directa con Dios, Amén. como Adán la habría tenido y por eso habría amado a Eva. Todo amor, supuesto amor, entre comillas, amor, que hacemos por los demás, pero que no está basado en el querer y el hacer, que Dios activa, que Dios produce en nosotros, no es el amor que Dios espera, que Dios quiere. Nosotros no podemos hacer esas buenas acciones, que nosotros creemos que hacemos buenas acciones, hablo en nuestro estado de perdición. Entonces el ser humano además es enemigo de Dios. Esa persona que va a ayudar y a hacer el bien es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque todo su ser, sus pensamientos, sus afectos, su corazón, sus planes, sus pasiones, sus proyectos, todo gira en torno, en última instancia, al yo quiero. Yo me autorrealizo ayudando a los demás. Yo me estoy ganando puntos por hacer esto. La imagen. El ser humano es enemigo de Dios porque todos los designios del hombre, los designios de la carne, dice Pablo, son enemistad contra Dios. Y no se sujetan a Dios ni tampoco pueden. No pueden. Si un ser humano es esclavo, pues va a vivir además como enemigo de Dios. La cosa más noble que tú te puedas pensar que un ser humano pecador hace está manchada de pecado, de egoísmo y de motivaciones que no giran en torno al amor a Dios y por lo tanto al amor al prójimo. ¡Qué desgracia! Tenemos la mala noticia sexta, somos enemigos de Dios. ¿Cómo Dios va a tratar a sus enemigos? Seres que no quieren hacer el bien, seres que se empeñan en hacer lo contrario de la voluntad de Dios. Increíble. Seguramente puedas pensar en las veces que seguramente Dios ha querido bendecir a otra persona, yo qué sé, y tú has estado ahí en medio impidiendo que eso suceda, de una manera o de otra. Enemigos de Dios. Y ahora, la séptima y última mala noticia. Estamos bajo ira. Bajo ira. He utilizado imágenes distintas. Un tornado, un rayo, la mano justiciera para acabar con el mal, el fuego, del cual siempre la Biblia nos habla, el fuego eterno, el fuego de la ira de Dios, a causa de nuestro pecado. Todo esto está en contra nuestra.
Estamos bajo la ira de Dios, como indicaba antes, por la tensión que se crea entre seres humanos, pecadores, culpables, muertos, sucios, esclavos, enemigos. Obviamente vamos a estar bajo ira. La pregunta a veces no es por qué Dios permite el mal y el sufrimiento con gente buena. A veces la pregunta es al revés. ¿Por qué Dios permite que pasen cosas buenas con seres humanos que son sus enemigos y que somos todos hasta que venimos al Salvador? Y eso es una reflexión muy importante. Hemos hablado de la mala noticia y ahora viene la gran buena noticia. Y las buenas noticias son que en relación con el pecado tenemos la doctrina de la expiación. Y es que Cristo no solamente murió como los animales, las ovejas del Antiguo Testamento, ¿no?, que cubrían el pecado, sino que Cristo, dice la carta a los Hebreos, con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Su sangre borra los pecados, los quita, no solamente los cubre. No es un arreglo, no es un apaño temporal. Es la solución. Solo el Dios perfecto, en forma humana, podía expiar nuestros pecados, taparlos por completo, eliminarlos de la vista de Dios. ¿Y cuál es la buena noticia? Que eres perdonado si vienes a Cristo. ¿De qué lado de la cruz estás? ¿Estás del lado de la cruz de la mala noticia? ¿De este lado? ¿O estás del lado de la cruz que has pasado ya por la cruz? Que estás en la buena noticia, que eres perdonado. Perdonado gracias a la misericordia y al amor de Dios. En segundo lugar, hemos dicho que somos culpables, pero para eso Dios también tiene una solución: la justificación por medio de la fe. La segunda doctrina era la justificación. Y es que cuando Cristo, el perfecto, el justo, muere por los injustos para llevarnos a Dios, lo que sucede es que sobre Él se ponen todos nuestros pecados, todos nuestros delitos. Él, en esa pancarta, si quieres, Él lleva todo lo que tú te merecías. Imagínate, seguro que alguna vez has hecho una transferencia bancaria, ¿vale? Transfieres un dinero a otra persona, o otra persona te transfiere un dinero. A lo mejor era una ofrenda, a lo mejor era para ayudarte, ¿vale? Es algo que tú no tenías y que no tendrías, pero que te ha llegado. Bueno, pues ¿sabes lo que sucede en la justificación? ¿Os acordáis en el Antiguo Testamento cuando estaba el animal y el israelita tenía que poner su mano sobre el animal que se iba a sacrificar? Es una identificación. En el momento en el que tú dices, ese es el Cordero de Dios que va a quitar mi pecado, que quita el pecado del mundo, tú te identificas con Él a través de la fe. ¿Y qué sucede? Por medio de esa confianza que tú depositas sobre el Cordero de Dios, sucede un intercambio. Entonces, tú le transfieres en esa cruz, por decirlo de algún modo, todos tus pecados, pasados, presentes, futuros, todos. Todo lo que tú hiciste está asegurado, está ya pagado. Por eso Jesús dijo, consumado es. Todo está pagado. Y no solamente le has transferido algo, no solamente Dios te deja que seas inocente, te hace ser justo, justa. ¿De qué manera? Porque transfieres la justicia del Hijo de Dios a tu cuenta. De manera que Dios, cuando te ve a través de un filtro. Y el filtro se llama Jesús. ¿Sí? En el cielo, en la tierra, en el Apocalipsis vemos no se halló nadie que fuera digno de desatar, ¿verdad? Alguien que pudiese romper los sellos, de abrir los sellos del juicio final de los tiempos. Solamente uno se halló. Ese era el Cordero.
Bueno, pues el único digno es tu representante. Amén. Si tú abrazas la cruz de Cristo, si tú vienes a Jesús, Dios te ve a través del filtro de su Hijo. Amén. Él no ve los pecados que tú has cometido. Él no ve tus delitos diciendo, uy, me debe todavía. Me debe todavía y me lo tiene que pagar. No. Porque Cristo pagó todo. Así que si tú te identificas con Cristo y ya no estás en Adán, no te ve por el filtro de tu pecado, sino ve por el filtro de la santidad y la justicia perfecta de Cristo Jesús. Amén. Y bien, entonces, en la justificación somos declarados justos, no solo inocentes. El inocente no tiene puntos, el justo tiene 100%. Amén. ¿Sí? Cristo tiene el 100%. Amén. Muertos, éramos muertos espiritualmente, pero ¿cuál es la solución de Dios a esto? Bueno, la doctrina de la regeneración, que es la doctrina del nuevo nacimiento. Amén. ¿Qué es lo que hace Cristo con personas desgajadas de Dios, desconectadas de Dios, desincronizadas de Dios, de su vida, de sus pensamientos, de su voluntad? Él lo que hace es darnos el Espíritu Santo, y al igual que el Espíritu que resucitó a Jesús de la muerte después de todo lo que sufrió, ese mismo Espíritu Santo entra en tu vida cuando pones tu fe en Jesús y ¡pah! Y de repente empiezas a ver el mundo de otra manera. Esas escamas caen. Antes eras ciego y ahora ves. Antes la vida parecía algo triste, parecía algo sin sentido, parecía algo que me tengo que buscar la vida para sobrevivir aquí. Y de repente te das cuenta que tienes una misión. Eres un hijo de Dios. De repente estás vivo y quieres vivir por Dios, quieres agradar a Dios, porque Dios te ha transformado la naturaleza. Estabas muerto y te has reconectado espiritualmente. Has vuelto al Padre. Y si te has reconectado, tienes un nuevo corazón con nuevos deseos. Y siempre voy a insistir en ello. Nuevo corazón Amén. con nuevos deseos. Si tú dices que te has convertido y sigues siendo la misma persona que eras, quizás con más canto, quizás con más emociones, quizás con conocimiento teológico, quizás eres una máquina de la predicación, pero si en ti no hay un aborrecimiento del pecado, Amén. Amén. y si en ti no hay un amor hacia Cristo, hacia su santidad, Amén. hacia buscarlo a Él y querer hacer la voluntad de Dios en la tierra en el tiempo que te resta en este mundo, me temo que no tienes el nuevo nacimiento. Amén. La regeneración es que pasas de muerte a vida. Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. La cuarta mala noticia, habíamos dicho que estábamos sucios, ¿sí? Contaminados, manchados. Pero la doctrina es la santificación. Amén. Y es que nosotros que éramos totalmente ajenos a Dios, ajenos a la vida de Dios, a sus valores, a sus pensamientos, a su corazón, nosotros estábamos en el mundo, en el reino de las tinieblas. Él nos ha cogido, nos ha sacado y nos ha transportado al reino de su amado Hijo Jesucristo. La santificación, la palabra santo significa separado, apartado, diferente, otro. Si quieres decirlo de un modo especial, Dios te ha sacado de ese mundo de tinieblas, te ha hecho suyo. Amén. Ahora eres suyo. Y te ha limpiado de todo lo que te contaminaba. Y te seguirá limpiando a lo largo de la vida. Hay una santificación como posicional, es decir, es algo que tú recibes. Amén. En el momento en el que tú vienes a Jesús. Amén. Y recibes el Espíritu, y hay una santificación experiencial o progresiva. Algo que se va haciendo en tu vida mientras el Espíritu Santo habita en ti. Amén. Te relacionas con Dios hasta el día de tu muerte. Una santificación como Amén. progreso. Pero es algo que ya también es pasado en términos posicionales. No necesitas ganarte una santificación para presentarte frente a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es el Santo. Amén. Porque dice, en 1 Corintios, dice que ya habéis sido justificados, ya habéis sido
santificados por el Espíritu. Amén. Y si hemos sido santificados, ya está. Hemos sido santificados. Hemos sido sacados de las tinieblas a la luz. De la pocilga en la que estábamos a la casa del Padre. Amén. Él nos ha limpiado. Amén. Bien. Quinto, esclavos. Fuimos esclavos del pecado. No podíamos hacer lo que debíamos hacer. Las cosas nos controlaban. Pero Dios también tiene una solución para esto. Amén. Y es la redención. El rescate. Qué bien. Vamos. Nosotros éramos esclavos, prisioneros, no podíamos hacer nada por nosotros, pero Él vino a pagar un precio y nos sacó de allí. Nos sacó de ese estado de dependencia de un virus que estaba en nosotros y nos dirigía a hacer cosas contrarias al diseño que Dios nos había dado o el que había puesto en nosotros. Cristo viene a liberarte de todo. La palabra salvación es redención integral. Él viene a librarte de todo. En el pasado, cuando tú creíste, Él te libró de la culpa del pecado por la justificación. En el presente, te libra ¿de qué? Del poder del pecado sobre tu vida si ya eres un hijo o una hija de Dios. Te va santificando. Y en el futuro te librará, te redimirá, te rescatará de la presencia del pecado en ti. Y eso se llama la glorificación, cuando te resucite. Y ya no habrá rastro del virus, que yo le digo a los niños el pecado virus, hereditario, ¿verdad? Algo que todos tenemos, pues ya va a dejar de estar ahí. Amén. Gloria al Señor. Va a dejar de estar ahí. Amén. Entonces, para la esclavitud, la solución es la redención, porque dice que Él pagó por todos nosotros. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, porque es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Él pagó por nosotros. Amén. Nuestra deuda. Él pagó el rescate. Y algunas personas insisten con la metáfora y con esta imagen. Y dicen, bueno, ¿a quién le pagó el rescate? ¿A Satanás? No. Satanás no necesita ningún rescate. Muy bien. Necesitamos ser rescatados de la ira de Dios. Amén. Así que, como habíamos dicho con La justicia divina. la teología de Anselmo, necesitamos que se pague una deuda que tenemos no con Satanás, sino con Dios. Con Dios. Y Él, a la vez que nos rescata de la esclavitud de Satanás, Amén. paga la deuda con Dios. Amén. ¿Entendéis? Amén. Es distinto. Entonces, tenemos la esclavitud, la redención, y el resultado ¿cuál es? Libre. Amén. Si el Hijo os libertare, Verdaderamente seréis somos libres. verdaderamente Amén. libres. Amén. Verdaderamente libres. Verdaderamente libres. La sexta mala noticia era que somos enemigos de Dios en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y la doctrina es la reconciliación. Es que si nosotros estamos enemistados con Dios, Dios no te fuerza a hacerte amigo de Dios. No te cambia y todo y que pierdas tu capacidad de elección. Más bien lo que haces en primer lugar es arreglarlo por su parte. ¿Sí? Amén. Dios se reconciliaba con el mundo en su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, cuando Él estaba muriendo en la cruz, al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y Amén. somos reconciliados. La palabra reconciliación es hacer las paces, es la doctrina de la pacificación, por decirlo de algún modo. Se establece una paz, no porque tú tienes paz de repente con Dios y todo el mundo automáticamente tiene paz con Dios, sino porque Dios tiene paz con el mundo, pero a través del filtro de su Hijo. Amén. En Cristo, en la cruz, estaba sucediendo esa reconciliación. Amén. Así que por parte de Dios, bienvenido a la casa. Por tu parte, Qué bien. te arrepentirás. Te Amén. reconciliarás con Dios en respuesta al mensaje del Evangelio de Jesucristo. Amén. Esa es la pregunta de esta tarde. Amén. ¿Cuál es el resultado de la reconciliación? Te vuelves un amigo de Dios, Qué bien. no un enemigo.
ansías hacer la voluntad de Dios. Te amo, Jesús. Te vuelves un hijo, una hija de Dios. Qué hermoso. Amén. Te amo, Señor. Te vuelves hijo por regeneración, hemos dicho, pero también te vuelves hijo por adopción. Amén. Dios te adopta en su familia, te declara hijo suyo y te da los privilegios de hijo. Amén. Como en el hijo pródigo, ¿no? Le pone el anillo, ¿no? Y le viste como a su hijo. Así que te vuelves amigo de Dios. Como decía, gracias a la regeneración tu corazón cambia y empiezas a querer hacer las cosas de Dios. Los proyectos de Dios, sí Señor. La evangelización, sí Señor. Amén. ¿Dios me llama a ser pastor? Sí Señor. ¿Dios me llama a predicar a la persona que está a mi lado en la parada del autobús? Sí Señor. ¿Dios me llama a ir a estudiar la Biblia? Sí Señor. Amén. ¿Por qué? Porque te vuelves amigo de Dios. Amén. Cambias. Qué bien. Tienes paz con Dios. Y estás agradecido. Amén. Te amo. 7. La última doctrina era que estamos bajo ira. Y la doctrina es la propiciación. La propiciación. Esa palabra que a veces no conocemos. Que se puede traducir, inventándome la palabra en español, como misericordiación. ¿Qué significa eso? La propiciación es que Cristo sufre por nosotros y esa ira de Dios que figurativamente como un rayo estaba contra ti, y un rayo que nunca iba a terminar de consumarse. ¿Por qué? Porque el castigo es eterno, por ofender a un Dios eterno. Solo Dios podía absorberlo. La propiciación, la misericordiación, es que para que Dios pueda tener una misericordia efectiva, para que Dios pueda darnos gracia, favor inmerecido, para que podamos tener un trato y una paz con Dios, para que podamos volver a su casa, para que no esté airado contra nosotros, sino para que podamos ser amados. Era necesario que Cristo con su sacrificio aplacara la ira de Dios. El sacrificio perfecto del Hijo de Dios aplaca una vez y para siempre toda la ira de Dios desde la punta, del principio del mundo hasta el final. Por eso es una vez y para siempre. Tenía que ser hombre para representar al hombre, al ser humano. Y una vez y para siempre pagó lo que le debíamos a Dios. La propiciación. Estábamos bajo ira. Él hizo ese sacrificio de propiciación por nosotros para apartar de nosotros la ira de Dios. Desvía la ira de Dios, dice, a mí, en la cruz, a mí, no a él, no a ella, a mí. Amén. Y dice, escóndete detrás de mí, yo lo voy a llevar todo. Qué bonito. Pero escóndete, porque si no te escondes te va a alcanzar. Pero escóndete detrás, yo lo voy a llevar todo. Te amo. Por eso el que viene a Cristo tiene el perdón de pecados y la herencia dentro de los santificados. Amén. Así que, ¿cuáles son las 7 doctrinas de la cruz? La expiación, la justificación, la regeneración, la santificación, la redención, la reconciliación y la propiciación. ¿Vale? Amén. Sin mencionar y poniendo dentro la sustitución y la adopción, que se pueden poner dentro de estas categorías. Y ahora tenemos las buenas noticias. Piensa, ¿no?, en esta imagen. Si la puedes ver desde ahí. Cristo Amén. quiere recibirte. Cristo Amén. quiere abrazarte. Amén. Y para eso, las buenas noticias que hoy puedes ser perdonado, inocente, justo, vivo, Amén. limpio, libre, amigo, hijo, hija Te adoramos, y amado, Jesús. amada. Amén. Te alabo, Espíritu Santo. Te amamos a ti, Por Cordero. último, las buenas noticias. Aquí tenemos una imagen de Cristo, El puente. la cruz, Amén. un precipicio y millones de personas que van a un precipicio donde está la ira, el fuego. Pero Él ha creado un camino para que podamos entrar a la presencia del Dios Santísimo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Te adoro, Jesús. Ven a mí
ven a mí en esta tarde. Te adoramos a ti, Jesús. Te espero. Así que, ¿cuál es el llamamiento de Dios? Vuélvete a Dios, arrepiéntete y pon tu fe en el Mesías resucitado. Amén. La fórmula de la salvación es arrepentimiento más fe igual a salvación. No son tus obras. Amén. No son las cosas ni rituales, ni cultos, ni bautismos. Es arrepentimiento más fe igual a salvación. Amén. Y ahora tenemos que entender lo siguiente. El arrepentimiento es, todos sabemos lo que son los ocupas, ¿sí? Bueno, pues Dios te llama a desocupar. Desocupar, ¿el qué? El trono de Dios sobre el gobierno de tu vida en el que tú te sentaste. Bonito. Te dice, desocupa. Quítate de ahí. El arrepentimiento es, Amén. Señor, perdóname, porque hasta ahora he ocupado el trono del gobierno sobre mi vida cuando te pertenece desde el primer Amén. instante en el que yo tengo la respiración. Te pertenece mi corazón y mi vida. Así que desocupo, Señor. Siéntate. Te pido que entres en mi vida y que te sientas en el trono y seas mi rey Amén. y seas Amén. mi Señor desde el Gloria. mundo. Así que el arrepentimiento tiene que ver con recibir a Jesús como Señor. Pero la fe tiene que ver con recibir a Jesús como tu Salvador. La palabra fe en griego pistis significa confianza, ¿vale? No se trata de una fe ciega en algo que no entiendes, en algo que no sabes, ¿no? Cualquier cosa que te han dicho, como la fe del carbonero, ¿no? No se trata de esto, se trata de confiar en aquello de lo cual tienes buena evidencia para confiar. ¿Por qué crees que los apóstoles siguieron a Jesús? Ellos tenían buena evidencia para seguirlo. Su forma de vivir, la pesca milagrosa, los milagros, ¿sí? Nosotros tenemos la palabra profética más segura, la Escritura, Amén. que ha cumplido profecías a lo largo de la historia. Y tenemos sobre todo la evidencia de la existencia de Dios por tantos argumentos que hay, pero también tenemos la resurrección de Jesús de la Amén. muerte. ¿Sí? Y es que a veces pensamos sobre la resurrección como, bueno, es algo que está escrito en este documento y yo qué sé si ha pasado. Bueno, está escrito no solo en este documento, el Nuevo Testamento es un conjunto de 27 documentos. Todos nos hablan de la resurrección de Cristo. Y tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Tenemos Hechos que corrobora lo que nos relatan los 4 evangelios. Tenemos la primera carta a los Corintios, que es el testimonio más temprano que tenemos, donde Pablo cuenta a los Corintios lo que él mismo recibió a unos meses desde que Cristo ha resucitado. Y dice que Cristo murió y fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. Amén. Y se apareció a los apóstoles y después más de 500 hermanos a la vez. Se apareció a Jacobo, que era un hermano suyo no creyente, y se hizo líder de la iglesia de Jerusalén. Amén. Y se apareció después, dice Pablo, a mí, ¿no? Jesús se apareció. ¿Cómo sabemos que resucitó? Una de las muchas evidencias que tenemos a posteriori ya es la muerte de los apóstoles, el martirio de los apóstoles. Los apóstoles mueren como testigos y tenemos evidencia como mínimo de 4. Tenemos testimonio histórico de todos, de los 12, incluyendo a Matías, pero tenemos una evidencia fuerte histórica, aparte de la resurrección de Cristo, de 4 de los discípulos. Ahora bien, ¿por qué una persona muere por una mentira? Hay gente que muere por mentiras. Hay gente que va y se explota en un autobús pensando que va a estar con 70 vírgenes en un paraíso carnal. ¿Sí? Hay gente que hace eso. ¿Por qué? Porque está engañada. Cree firmemente, pero en una mentira. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedes saber si es mentira o es verdad? No lo puedes saber porque es una palabra que está dicha, ¿no? Supuestamente un profeta llamado Mahoma dice esto, ¿no? Pero ¿qué corroboración hay de que sus palabras se corresponden con la realidad? Ninguna. Porque para eso sería necesario que muriera y que Dios lo resucitara, como mínimo. Y entonces, un musulmán, por ejemplo, le toca creer
en ese documento, sencillamente porque sí, porque lo tienen que creer. Pero cuando a Mahoma le decían, ¿cuáles son los milagros? Yo no hago milagros. Él nunca ha hecho ningún milagro. Después decía, el único milagro es el Corán, pero el Corán no es un milagro, es un libro. ¿Vale? Entonces, milagros no ha hecho. Hay gente que muere por mentiras. Pero fijaos lo que os digo, cuando una gente muere por la mentira pensando que es verdad. Pero fijaos lo siguiente, si Jesucristo no hubiese resucitado y aparecido a los discípulos sabrían que no es verdad. Claro. La razón por la que ellos continuaron siguiendo a Cristo Muy bien. no fue porque fueran tan valientes creyendo en ese gran profeta que se resucitaba a muertos, que sanaba a la gente y tal, sino es porque con sus propios ojos, ellos dicen, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado, lo que han visto nuestros ojos, Amén. tocante al verbo de la vida. Amén. Pues este Cristo ha resucitado y ellos mueren gozosos por el Evangelio, porque saben que ese mensaje no es porque alguien que murió lo dijo y tenemos que creerlo todos, sino porque resucitó. Y Dios confirmó todo lo que esa persona dijo alguna vez, porque Dios no va a resucitar a un mentiroso. Amén. No sé si podéis entender cuando hablo de fe. Quiere decir confiar con razones. Amén. Arrepentimiento desocupa el trono que pertenece a Dios. Y la fe es confía en que lo que Cristo hizo fue efectivo para pagar todo lo que le debías a Dios. Amén. Y la evidencia de que eso es verdad, la resurrección de entre los muertos. Amén. Y una corroboración, la muerte de los apóstoles como mártires. Qué fuerte. Qué mensaje tan grande tenemos. Pero Dios nos llama en esta tarde a responder. Te amo, Jesús. Arrepentíos, dice en Marcos 1:15, y creed en el Evangelio. Así que vuélvete a Dios, pon tu fe en el Mesías resucitado. Y si todavía no eres cristiano o te has dado cuenta después del mensaje que no te has convertido, que no eres nacido de nuevo, que Dios no te ha transformado, gloria a Dios. Ahora lo entiendes, hoy es el día de salvación. Amén. Hoy Dios te está diciendo, Amén. arrepiéntete, vuélvete a mí y empieza a seguir a mi Hijo hoy mismo. Estás cordialmente invitado a arrepentirte y a depositar tu fe y tu corazón, tu vida en Cristo. Te invito a que lo hagas ahí donde estás y vamos a hacer una oración. Te adoramos a ti, Jesús. Dios Todopoderoso, gracias por la Gracias, sangre de Señor, la cruz. por esta Gracias por tu palabra. muerte y por el sacrificio grande que Gracias hiciste por tu nosotros. misericordia recibida en Venga tu reino y hágase tu voluntad Sí, en la Señor, vida en de toda la gente nosotros, que está aquí. Señor. Si son creyentes, Señor, que sean Te edificados adoramos, con esta palabra de la cruz. Gracias por este Y si no lo son, Señor, mensaje, Señor. tócalos para que sean salvos y nacidos de nuevo. Gracias, Jesús. Aceptados en la familia de Dios, Sí, Señor, gracias. ciudadanos del reino de los cielos. Aleluya. Te Gracias. pido, Señor Dios, que hoy haya arrepentimiento genuino. Amén. Que pongan su confianza en ti, como la gente que salta de un avión pone su confianza en un paracaídas. Te adoramos. Como el que está en alta mar, coge el salvavidas. Te adoramos. Agárrate del salvavidas, que es Cristo, Amén. y ven a Él. Y bienvenido a la casa de Dios. En nombre de Jesús. Amén. Alabado sea tu nombre. Amén. Amén.